Ok, listo, Marcio, comenzamos. Dale, muy bueno. Muy buenas noches a todos los hermanos que están en Colombia. Mucho gusto poder conocer a ustedes. Luis, ¿me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Ah, ok, dale. Y así que me pongo muy contento de disfrutar de esta comunión con ustedes, aunque sea por internet, pero está bueno porque el Espíritu Santo no está limitado a la distancia. Así que podemos disfrutar de una sola comunión en el Espíritu Santo que está en nosotros, aunque sea así por internet. Y quiero aprovechar para presentar a ustedes un discípulo acá de Brasil, de nuestra comunidad, que se llama Paulo Tavares. Está conectado acá también en el Zoom y él les va a decir un hola para ustedes, ¿eh? Ô Paulo, se quiser aí habilitar o seu áudio para dizer um oi para os irmãos, eu apresentei você aqui. Buenas noches. Yo quiero decir, yo estoy muy contento por este tiempo preparado por el Señor. Amén. Muy bien. Así que Paulo va a estar también conectado desde su casa para acompañar la reunión. Así que mucho gusto, me llamo Marcio. Yo soy pastor acá en mi ciudad que se llama Agudos. Es el nombre de mi ciudad, Agudos. Es una ciudad muy chiquita que tiene 40.000 habitantes y está en medio de la provincia de San Pablo. No sé si ustedes dicen provincia o departamento allá en Colombia. ¿Cómo es, Luis? Departamento. Departamento. Bueno, entonces yo estoy en una ciudad que está en el interior del departamento de San Pablo. Y la ciudad se llama Agudos. Yo me convertí en 2004. Cuando me predicaron el Evangelio, yo me arrepentí, fui bautizado, recibí el Espíritu Santo, mi vida cambió completamente. Antes yo era drogadicto y ateo, pero esta semilla poderosa que me sembró el hermano que me evangelizó, hizo un cambio completo en mi vida y este discípulo me bautizó, me discipuló y hoy es compañero de presbiterio. Somos un presbiterio acá con 3 presbíteros. En portugués decimos presbíteros, me parece que ustedes en español dicen pastores, pero es lo mismo. Y acá somos una comunidad cristiana de más o menos 50, 60 discípulos y tenemos obra en 3 ciudades más en el entorno que se suma quizás 70 discípulos. Y estamos acá organizados en grupos de hogares. Funcionamos con 16 grupos de hogares que hacen sus reuniones en medio de la semana y en el domingo juntamos todos para un culto, una reunión general a cada domingo. Pero ahora en medio de la pandemia y la cuarentena hemos hecho online los cultos de domingo, todavía no volvemos presencial. Bueno, esto es más o menos mi historia. Para que ustedes me conozcan un poquito, ¿sí? Y me pongo muy contento de tener esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo tengo acá algunos versículos para compartir con ustedes y mi sugestión es que ustedes, si pueden, que tomen nota
porque cuando nosotros escuchamos, nosotros entendemos, pero cuando tomamos nota, aprendemos. ¿Viste? Entonces, si se puede tomar nota, estaría muy bueno. Pero si no se puede, no hay problema, porque Luis está grabando y seguramente va a enviar a ustedes el video. Yo también voy a subir a mi canal en el YouTube, que tiene también otros videos con enseñanzas en español, con mis visitas a Perú. Y para el que quiere averiguar eso, mi canal en el YouTube se llama Marcio Torres, que es mi nombre y apellido. Bueno, así que vamos a empezar a meditar un poco en la palabra del Señor, y el tema que quisiera compartir con ustedes es la iglesia que avanza. Sí, la iglesia que avanza. Pero voy a hacer una introducción sobre el tema, pero en esta introducción voy a dar a ustedes el ejemplo de la iglesia que no avanza. ¿Sí? ¿Me explico? Dale. Entonces, el tema es la iglesia que avanza, pero para introducir el tema, yo quiero dejar para ustedes un ejemplo, un modelo de la iglesia que no avanza. Y para eso voy a leer una parte de un libro que yo traducí del español para el portugués. El libro se llama Sanos por la Palabra y el autor es Jorge Imitian, que es un pastor de Argentina. Y yo saqué una parte chiquitita del libro, que ahí podemos ver un modelo de iglesia que no avanza. Y dice así: el hombre cambió su relación con Dios en religiones y tradiciones. Hoy, para la mayoría de los cristianos, tanto evangélicos cuanto católicos, la religión consiste en ceremonias, rituales, costumbres, cultos o misas. Cuenta con una buena alabanza, un gran programa y un excelente predicador y música de alto nivel. Se trate de un ritual tradicional o pentecostal, se percibe que no pasa de apenas una religión exterior. Los predicadores religiosos apenas dicen cosas lindas a la gente, no hablan de pecado. Hoy estamos delante del peligro de nos convertirnos en una religión amoral. Note que digo amoral y no inmoral. ¿Cuál es la diferencia? Algo amoral es no hacer referencia a lo que está bueno y lo que está malo. Se habla de paz, perdón, bendición, poder y prosperidad. Nos dicen, no vas a sufrir más. Dios te ama. Tu victoria llegará. Tu milagro se sucederá. Presten atención, hermanos. En estos modelos de iglesias,
No es dicho que mentir es pecado. No se menciona que fornicación es pecado. Ni siquiera que adulterio es pecado. Tampoco se enseña que a los hijos les tocan obedecer a sus padres o que el esposo tiene que ser amable con su esposa. No se dice que corresponde a la mujer se sujetar al esposo, ni se amonesta que no se puede robar, que no se debe dar ni recibir soborno. ¿Se dice soborno? ¿Sí? Que no se puede tener relaciones sexuales antes del casamiento. De estas cosas no se habla. Mientras el pueblo sigue en pecado, los pastores y predicadores tocan violín, ponen una música linda, suave, para tranquilizar la gente. Del mismo modo que David tocaba el arpa para Saúl. Saúl era un rebelde contra Dios. Un espíritu malo venía sobre él y lo atacaba. Saúl, el rey de Israel, estaba endemoniado. Y como David tenía la unción de Jehová, fue contratado para tocar arpa para Saúl. Cuando tocaba, los demonios salían y Saúl se sentía mejor. Pero no era posible para David tocar las 24 horas del día. De modo que cuando paraba, los demonios volvían. El espíritu malo venía otra vez sobre Saúl. Notemos que el efecto del ambiente de la unción junto con la música lograba aliviar momentáneamente a Saúl. Pero su problema no tenía una solución final. Saúl no era sano. Su rebeldía, su maldad no cambiaba. Lamentablemente, en muchos lugares hoy también es así. Se ha creado un aparato religioso que funciona muy bien comercialmente. Hasta son armados sistemas que progreden y se desarrollan. Entonces, hablar de pecado en un ambiente como ese puede significar una disminución de la participación de la gente en los cultos. Muchos dicen, ya tengo muchos problemas en mi casa y en mi trabajo. En el domingo quiero ir para la iglesia y no escuchar cosas que me molestan. Quiero encontrar un ambiente confortable y recibir una palabra de ánimo con buenas vibraciones. Esto es un modelo de iglesia que no avanza según la voluntad de Dios. No es el modelo de la iglesia que está fundamentada en Cristo, con el fundamento que echó los apóstoles. Entonces, esto es un modelo de iglesia que nosotros no queremos edificar. Es un ejemplo de lo que no podemos hacer. Y dada esta introducción, quisiera traer para nosotros la iglesia que avanza. ¿Cuáles son sus características de la iglesia que avanza?
Son 3 características. Quisiera desarrollar el tema con ustedes de las 3 características fundamentales de la iglesia que avanza según la voluntad de Dios. ¿Me explico? Dale, muy bien. Primera característica de la iglesia que avanza según la voluntad de Dios es la unidad. Esta es la primera característica de la iglesia que avanza, es la unidad. El texto es Efesios capítulo 2, del versículo 12 hasta 22. Yo voy a leer algunos versículos clave de este texto, pero no voy a leer todo, pero dejo a ustedes como tarea para que ustedes lean después en casa, en medio de la semana o en este final de semana, este texto, ¿sí? La primera característica fundamental de la iglesia que avanza según la voluntad de Dios es la unidad de la iglesia. Texto, Efesios capítulo 2, versículo 12 hasta 22. Yo quiero hacer un resumen de lo que estaba sucediendo ahí. Mira, hermanos, Éfeso es una ciudad de la Asia Menor. Y en la ciudad de Éfeso habían judíos y gentiles, que son 2 pueblos que tenían una división cultural entre ellos. Pero el evangelio llegó en esta ciudad y los judíos y los gentiles se convirtieron al Señor. Y ahora ellos eran un solo pueblo en Cristo Jesús. Pero ellos tenían discusiones entre ellos. No lograban ponerse de acuerdo, aunque eran discípulos. Y se peleaban los discípulos judíos y los discípulos gentiles, porque los discípulos judíos se sentían discípulos de primera categoría, ¿viste? Porque Jesús vino para los judíos, entonces se sentían discípulos de primera categoría y querían imponer sobre los gentiles las tradiciones de los judíos. Entonces empezaron a discutir y no lograban ponerse de acuerdo. Entonces tuvieron una idea. Bueno, vamos a hacer 2 iglesias en la ciudad de Éfeso. Una iglesia de los judíos y una iglesia de los gentiles. Y así vamos a dividir la iglesia en 2, de los judíos y de los gentiles. Y esta idea llegó a los oídos de Pablo. Por eso Pablo escribió esta carta, esta epístola a los efesios. Y mira lo que Pablo dice a los efesios. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice así, yo voy a leer. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? A ver si Luis puede prender el micrófono. Eso. Muy bien. Jesucristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. O sea, de los gentiles y los judíos, de ambos pueblos hizo uno solo pueblo.
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, había una pared de separación entre los judíos y los gentiles. ¿Cuál era esta pared? La enemistad. Había una enemistad entre judíos y gentiles. Esta era la pared de separación. Pero Cristo Jesús derribó esta pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ver si Luis puede prender el micrófono. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo que dice acá? El cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? Nosotros, la iglesia. La iglesia, muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice el cuerpo, está diciendo la iglesia acá en este versículo. Entonces, en la cruz, Jesús unió los dos pueblos en uno solo cuerpo, o sea, la iglesia, matando en la cruz las enemistades. ¿Viste? La iglesia no es un campo de batalla, un campo de guerra, un pasto de guerra. La iglesia es la familia de Dios. Dios no quiere que seamos hijos que se pelean, que tienen enemistades. Pero eso no sucede en la iglesia de Colombia, no solo en Brasil. En Colombia, ustedes se aman con humildad, son siervos los unos de los otros, se perdonan, hay mucho amor, comunión, unidad, ¿verdad? Muy bien, ¿viste? Qué bueno. Así que Jesús en la cruz unió en uno solo cuerpo dos pueblos que estaban en enemistad. Bueno, ahí tenemos la primera característica de la iglesia que avanza según la voluntad de Dios, la unidad. Dios quiere que su iglesia viva en unidad. Ahora, ¿cuál fue el precio que Jesús pagó por la unidad de la iglesia? A ver, vamos a ver si ustedes lograron a descubrir ahí en estos versículos. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por la unidad de la iglesia? La muerte. Su muerte en la cruz. O sea, mira, para nosotros, muchas veces para nosotros, la unidad de la iglesia es un tema de discusión, pero para Jesús es un tema de vida o muerte. Jesús no ahorró su vida para que seamos uno. Entonces, no es coherente que hagamos algo menor que eso. O sea, a nosotros también nos toca la responsabilidad de entregar nuestra vida para que la iglesia sea una.
¿Me explico? Muy bien. Amén, amén. Ahora, yo quiero para explicar y plantear un poco más este tema, quisiera hacer una comparación con dos versículos. El primer versículo es Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice así. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Ahora, vamos a guardar este versículo. Y voy a leer ahora San Juan capítulo 12, versículo 24. Que dice así. San Juan capítulo 12, versículo 24. Dice así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Cuál es la palabra que aparece en los dos versículos? La palabra en común en estos dos versículos que leí ahora, recién, de Génesis y de San Juan capítulo 12. A ver. Solo, muy bien. Solo es la palabra en común en estos dos versículos. Ahora mira, en Génesis capítulo 12, Dios no dijo que no es bueno que el hombre se quede soltero. No fue eso. No dijo eso. Él dijo, no es bueno que el hombre se quede solo. ¿Por qué no dijo soltero? Porque hay muchos hombres que están casados, pero están solos. Y hay muchos solteros que no se casaron todavía, pero no están solos. ¿Por qué? Porque lo que soluciona el problema de estar solo no es el casamiento, no es el matrimonio, no es casarse con alguien. Lo que soluciona el problema de sentirse solo es lo que Jesús explicó en San Juan 12, que es morir. El grano de trigo que cae en la tierra y no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿cómo hace para solucionar el problema de la persona que se siente solo? No es casar, es morir. Porque hay muchos hombres casados que se sienten solos y hay muchos solteros que no se sienten solos. Porque lo que se soluciona el problema de estar solo no es casar, es morir. Porque si muero, llevo mucho fruto y estoy acompañado de estos frutos. ¿Me explico? Ahora, lo que es este morir. ¿Qué es morir? Morir para nuestro orgullo, morir para nuestra soberbia, morir para nuestras exigencias, morir para nuestra justicia propia. Si yo no muero para mis exigencias, no muero para mi orgullo, no muero para mi soberbia, me quedo solo. Aunque viva con mi esposa en la misma casa.
Porque lo que soluciona el problema de sentirse solo no es el casamiento, es morir. Morir para tu orgullo, morir para tu soberbia, morir para tus exigencias, morir para tu justicia propia. Entonces, para que seamos uno, sea con la esposa, con los hijos o con los hermanos de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, tenemos que morir. Morir para nuestras exigencias, orgullo, soberbia, justicia propia, para llevar muchos frutos. Ahora, no es morir por morir, es morir para llevar frutos en mis relacionamientos, sea matrimonial o sea espiritual en la iglesia, con los hermanos, con los hijos. No es morir por morir, es morir para llevar frutos en todos mis relacionamientos. O sea, yo muero para dar vida para mis relacionamientos. ¿Me explico? O sea, para dar vida para mis relacionamientos, yo tengo que morir. Y muchas veces yo elijo morir para mi orgullo y asumir y tomar la culpa de mi hermano para ser uno con él, para dar vida en este relacionamiento, para dar vida en esta comunión. Yo elijo voluntariamente tomar su culpa, asumir su culpa. Pero no es morir por morir, es morir para dar vida en esta relación. Entonces, yo muero para dar vida para el culpado. Yo muero para mi orgullo y mi soberbia y mis exigencias para dar vida en mis relaciones. Yo muero para que el otro resucite. Y cuando yo muero para mis exigencias y para mi orgullo, el relacionamiento vuelve a tener paz. ¡Qué bueno! La paz en mis relacionamientos. Vuelve a tener paz cuando yo elijo morir en prol del prójimo. ¿Me explico? Mira, el primer Adán dijo, la culpa es de ella. El último Adán dijo, es mi culpa, no es de la iglesia. El primer Adán tenía una novia y el último Adán también tenía una novia. Pero el primer Adán dijo, la culpa es de ella. Y el último Adán dijo, la culpa no es de ella, es mía. Yo tomo la culpa, yo asumo la culpa para dar vida para mi esposa, para la iglesia, para la novia de Cristo que es la iglesia. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, para tener unidad, tenemos que morir. Morir para nuestras exigencias, orgullo, soberbia, justicia propia, rencor,
para dar vida para mis relacionamientos. Si no, voy a quedarme solito. ¿Sabes quién es solito? Huérfano. El diablo. Satanás es solito, es huérfano. ¿Te acordás que en Job capítulo 1, los hijos de Dios se acercaron ante su presencia y Satanás también llegó ahí, se acercó ante la presencia de Dios y Dios le preguntó así, ¿de dónde viene Satanás? ¿Te acordás cuál fue la respuesta? Él dijo así, Satanás, vengo de pasear por la tierra y andar por ella. O sea, era solito, andaba para cualquier lado y paseaba y no rendía cuentas para nadie, no se sometía a nadie, no se sujeta a nadie. Está solito, es un huérfano. Yo soy pastor, pero no soy un pastor huérfano. ¿Qué es un pastor huérfano? Es un pastor que está pastoreando un montón de gente, pero nadie pastorea su vida. Yo no soy un pastor huérfano. Yo tengo un pastor y yo rindo cuentas a él. Yo contesto, respondo a él, me someto. Porque yo no puedo estar solo, solito. Porque yo no quiero ser como el diablo, que anda por la tierra a pasear por ella. No tiene vínculos, no tiene conjuntura, no está vinculado al cuerpo. Porque el diablo no quiere morir, es soberbio demasiado para eso. Pero no es la voluntad del Señor, hermanos, que seamos así. Dios quiere que seamos uno. Jesús entregó su vida para que seamos uno. Así que yo quiero profetizar sobre la Iglesia de Colombia en el nombre de Jesús, la unidad de la Iglesia, humildad, comunión, amor, perdón, vínculos, conjunturas, cuerpo de Cristo, equipo, colectividad en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Señor, ahora todo espíritu de individualismo en el nombre de Jesús y profetizamos tu espíritu de unidad, de amor, de comunión y perdón, de vínculos, de conjunturas en el nombre de Jesús para tu gloria, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Aún dentro de esta característica de unidad de la iglesia, quiero leer el versículo de Hebreos, el versículo 26 del capítulo 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. Aún en esta característica de la unidad, que es la primera característica fundamental de la iglesia que avanza según la voluntad de Dios, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. Mira lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Wow! ¡Qué pecado grave!, ¿no?
¿Qué pecado es ese? Que es un pecado así tan grave que si lo hago voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por mis pecados. ¡Wow! ¡Qué grave eso!, ¿no? ¿Qué será ese pecado tan grave? El versículo anterior explica cuál es. ¿Qué está escrito en el versículo anterior? Fíjate, el versículo 25 de Hebreos capítulo 10. Fíjate que está escrito ahí. No dejando de congregarnos. Este es el pecado. Ahí en el versículo 25 es un mandamiento, no dejando de congregarnos. Y el versículo 26, él empieza con una palabra de explicación. Porque, fíjate que el versículo 26 empieza con una palabra explicativa, de explicación. Porque si nosotros cometer este pecado voluntariamente, ya no queda más sacrificios. ¿Qué pecado? De dejar de congregar. ¿Me explico? Vos querés decir al hermano que está a tu lado, hermano, no dejes de congregarte. No dejes de congregar. Hermanos, mira, nosotros para practicar este hecho de congregar, hicimos encuentros, reuniones, cultos, cena del Señor, ¿no? Entonces, quisiera hacer algunas observaciones sobre eso. Mira, en el nivel más fundamental de compromiso, todos los discípulos deberían ser fieles en ir en todas las reuniones de la iglesia. Es imposible trabajar con una visión de formación de vidas si los hermanos no van a los encuentros. La irregularidad en los encuentros muestra un nivel muy bajo de compromiso con el evangelio del reino y con el grupo. Todos tenemos situaciones familiares y personales para faltar de las reuniones. Sin embargo, los líderes y discípulos fieles hacen los arreglos necesarios para no faltar. Todos los hermanos deberían acostumbrarse a planificar la semana de tal modo que logren ir en todas las reuniones de la iglesia. No solo a los encuentros de domingo, pero también con sus discipuladores o guías. Cuando esto no ocurre, es porque hemos dado más importancia para otras actividades. Así que tenemos que planificar nuestra vida, nuestra semana, para ir en todas las reuniones que nos tocan. ¿Sabías que la oveja es un animal gregario? ¿Sabes lo que es gregario? Un animal gregario, no sé si gregario es así en español, gregario esta palabra,
pero animal gregario en portugués significa hecho para vivir en la grey, en rebaño. ¿Sí? ¿Me explico? Gregario es vivir en grupo. Vivir en grupo, así es. ¿Te diste cuenta que Jesús nos comparó con ovejas? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos para vivir en grupo, para congregar. Pero Márcio, ¿por qué que nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos discusiones y muchas veces no logramos ponernos de acuerdo? El mundo también se pasa lo mismo. Entonces, ¿qué distinción tenemos nosotros del mundo? La distinción es que nosotros aprendimos a perdonar. La diferencia es más exacta la palabra. La diferencia es que nosotros aprendimos a perdonar. Así que te doy una herramienta poderosa para vivir en grupo, para vivir en unidad. Esta herramienta poderosa se llama perdón. ¿Te diste cuenta que Jesús clasificó el perdón en 3? Jesús condicionó el perdón, Jesús cantificó el perdón y Jesús calificó el perdón. O sea, el perdón tiene una condición, tiene una cantidad y tiene una calidad. ¿Me explico? Bueno, vamos a ver cuál es la condición del perdón. Está en San Mateo capítulo 6, versículo 14. Voy a leer. La condición del perdón. San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Es una condición, ¿viste? Es una condición. ¿Cuál es la condición para que Dios perdone nuestros pecados? A ver. Perdonar a los otros. Perdonar a otros. Es una condición. ¿Quiénes son la gente que necesita tu perdón? ¿Quiénes son las personas que tenés que perdonar? A los que nos han hecho ofensas, nos han ofendido. Así es. Entonces, es una condición. Si yo quiero ser perdonado por el Padre Celestial, tengo que perdonar la gente que me ha ofendido. Ahora, ¿cuál es la cantidad del perdón? Ustedes saben de memoria, ¿no? A ver. 70 veces 7. Muy bien. 70 por 7. El texto, si ustedes quieren tomar nota, es San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. San Mateo 18, versículo 21 y 22. Ahora, ¿cuánto es 70 por 7? A ver.
490. 490. ¡Wow! Yo me quedé absurdado ahora. En el día. Para cada uno por día. Te quedaste cómodo, perdón Marcio, te quedaste cómodo. 490 para cada uno por día. Por día para cada uno. ¿Me explico? O sea, mañana, Luis, vos tenés de crédito 490 perdón. Y Ricardo Dulanto también mañana tiene 490 perdón de crédito. Es por día para cada uno. Pero Marcio, fulano me ofendió. Perdónalo. Pero hizo otra vez. Perdónalo. Pero hizo de nuevo. Perdónalo. Pero Marcio me ofendió una vez más. Perdónalo. 490 por día. Ahora se usa datos. 490 datos. 490 datos. Condición del perdón y cantidad del perdón. Ahora, el perdón tiene una calidad. ¿Cuál es la calidad del perdón? Está en San Mateo capítulo 18, versículo 35. Dice que tiene que ser de corazón. El perdón tiene que ser de corazón. Esta es la calidad del perdón. No puede ser cualquier perdón. Tiene que ser de corazón. ¿Me explico? Muy bien, qué bueno. Así que tenemos ahí una herramienta poderosa para vivir en unidad. Bueno, hermanos, mira, esto fue la unidad. Tiene dos características más, pero no sé si ya pasamos la hora y ustedes están cansados. Por ahí cortamos. ¿Qué hacemos, Luis? A ver. Si cortamos, me tienes que prometer que vuelves. No te vas a quedar, te vas a ir, no regresas más. Bueno, está bien. Podemos seguir en un otro momento, en una otra reunión, solo para terminar el tema y ahí cerramos en un otro día, porque hay santidad y la misión todavía. Todavía Pero muy... si les parece bien a ustedes, puedo terminar ahora. Pero si no, si ya está un cansador, podemos dejar para otro día. Yo creo que después vas a hacerlo como muy rápido. Entonces preferimos que lo hagas con la paciencia como lo hiciste ahora, hablando de la unidad, y pues le dediques el tiempo necesario. Entonces, y es un gancho para tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo es, Luis? Perdón, no entendí. Sí, que lo hagas, que lo dejes para la próxima, así como con la misma calma de hoy, lo hagas después. Yo opino lo mismo. Ok. Sí. Yo también, porque esto está bueno. Y está bueno. Y lo bueno es que ellos quieren verte otra vez más. Y así poco a poco se van olvidando de mí. No se crea, pastor, que usted también tiene que darnos el papayazo a nosotros, o yo. ¿Viste, Ricardo? No vas a escapar. A mí me dan permiso porque yo tengo que ir a otra reunión a las 8:30. Tengo una administración en Campoy. Me dan permiso. Ya, se dejan con buena compañía. Bendiciones. Bendiciones para usted, pastor. Bueno, Ricardo.
Luis, entonces dejamos entonces para otro día, ¿no? Para desarrollar bien el tema de la santidad y la misión. ¿Sí? Está bien.